Esta es una producción de Grupo Fórmula. El lunes, mes y medio después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, el lunes, un día después de las elecciones, finalmente se publicaron las reformas al Poder Judicial, aprobadas a mediados, en los días finales de abril. Ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, informó a través de una carta que una vez publicadas estas reformas y a fin de no prolongar una situación de incertidumbre, estoy leyendo, que daña la legitimidad del Poder Judicial, informó que presentaría al Pleno de la Suprema Corte de Justicia una consulta extraordinaria sobre la forma en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con este controvertido artículo 13 transitorio, que le daría al ministro Saldívar 2 años más en la presidencia de la Corte. Las funciones de presidente en la Corte del ministro Saldívar terminarían el próximo año, en 2022. El transitorio lo llevaría hasta el 2024. Saludamos a Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gusto en saludarlo, Arturo. Buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Manuel, buenos días. Ministro, ¿cómo está? Antes que nada, Arturo, usted nos dijo aquí el 23 de abril que sería el Pleno de Ministros de la Corte quienes resolverían si lo votado por el Congreso, primero el Senado, luego Cámara de Diputados, era constitucional o no, para saber qué decisión tomaría usted. Ayer usted habló de una consulta extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia, Arturo? Sí, gracias, Ciro. Lo primero que quiero decir y reiterar en este momento, porque me parece que es muy importante, que el pasado lunes se publicaron las reformas al Poder Judicial de la Federación más trascendentes y más importantes en los últimos 25 años, que nos permitirán avanzar hacia un Poder Judicial más moderno, más profesional, más cercano a la gente, donde vamos a combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo. Tendremos una defensoría pública en todos los rincones del país para defender a las personas más pobres, más desprotegidas, y avanzaremos también en la paridad y la equidad de género. Eso es lo realmente relevante y lo que hará diferencia en la vida de las personas. Ahora, por lo que hace al transitorio, como bien recuerda, yo establecí que yo no podía pronunciarme, sino que iba a operar a través de los cauces institucionales. Sí. Cuando tuvimos aquella primera conversación, por cómo estaban las cosas en ese momento, parecía que lo prudente era esperar a que se presentaran las acciones de inconstitucionalidad por las minorías parlamentarias o por cualquier otro sujeto u órgano legitimado, y que se tramitaran y se resolvieran de acuerdo a este procedimiento. Sin embargo, debido a cómo se han venido desarrollando las cosas, me parece que es urgente que se resuelva a la brevedad este asunto, y por eso voy a recurrir a este mecanismo extraordinario que es una consulta a trámite, así se le conoce coloquialmente, al Pleno de la Corte, para que frente a un precepto legal que aparentemente pudiera estar lesionando la autonomía o la independencia del Poder Judicial, el Pleno de la Corte pueda pronunciarse y tomar una determinación al respecto. Esto nos permite que la decisión sea mucho más rápida, mucho más ágil, y además yo soy el que le estoy impulsando para que no haya dudas de que mi único compromiso es y ha sido y será siempre con la Constitución. ¿Cuál es la pregunta de esa consulta, Arturo? Mira, yo voy a hacer la consulta, justamente la voy a presentar el próximo lunes. Primero, ¿qué debe hacer la Corte ante este transitorio? ¿La Corte tiene facultades o no tiene facultades para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley cuando no hay una acción, cuando no hay un promovente que la impugna? Segundo, de tener esta posibilidad de hacerlo, ¿qué mayoría de ministros o ministras se requieren? ¿Basta la mayoría simple o se requiere la mayoría calificada de 8 votos? En su caso, ¿cuál es el efecto de esta resolución? No solo para la Corte, porque recordemos que una cosa es
la prórroga del mandato como presidente de la Corte, y otra cosa es lo que se refiere al Consejo de la Judicatura. Todo el debate mediático se ha dado con la figura del presidente de la Corte, pero realmente de lo que estamos hablando es de toda la estructura de cúpula del Consejo de la Judicatura. Entonces, entre otras cosas, porque es una facultad de la Corte que no está arreglada, que es extraordinaria, que se ha usado en muy pocas ocasiones, pero que nos va a permitir avanzar para dar claridad a este asunto de manera muy pronta, yo espero. Entonces, el lunes va a presentar esta propuesta de consulta, llamémosla así. El lunes voy a presentar esta consulta a trámite. Se tendrá que designar una ministra o un ministro instructor, quien tendrá que elaborar un proyecto y después tendremos que sesionar para resolverlo conducente. ¿Y qué tiempo tomaría esto? Aquí sí se puede hacer un cálculo, Arturo. Yo espero, no tengo el tiempo exacto, pero el compromiso que vamos a asumir las ministras y ministros es que esto sea muy breve. Yo esperaría que este asunto pudiera quedar resuelto en julio, a más tardar en agosto. Dependerá mucho del tiempo que nos indique el ministro instructor que le tomaría elaborar el proyecto. Pero todas y todos en la Corte estamos conscientes de que es muy importante resolverlo rápido. Julio o agosto, ¿en qué acorta los tiempos, Arturo? Vamos a pensar ya publicadas las reformas al Poder Judicial, vamos a pensar, no ha ocurrido, pero que la acción de inconstitucionalidad se presente, pues quizá esta misma semana, la próxima semana. ¿En qué se acortan los tiempos respecto de la idea que usted nos expresó aquí el 23 de abril de pedir? El trámite de la acción de inconstitucionalidad es mucho más largo, incluso aunque se presentara esta misma semana, se tiene que emplazar al órgano legislativo, eventualmente a quien la publicó, se tiene que hacer un proyecto que normalmente es mucho más elaborado, tiene que entrar al mismo ritmo, digamos, de las acciones de inconstitucionalidad que están pendientes, aunque tratáramos de hacerlo muy rápido, y sería el compromiso obviamente que las acciones también salieran rápido, sí nos llevaría algunos meses más. Por eso creo que este mecanismo puede ser más eficaz en este momento, pero desde luego que no son excluyentes, es decir, las acciones de inconstitucionalidad, si se presentan, se tendrán que tramitar con independencia de esta consulta a trámite que yo estoy por presentar al Pleno de la Corte. Entonces sí se trabaja, digamos, con cierta velocidad, con sentido de urgencia, en julio o quizá en agosto. Podríamos tener el resultado de esta, pues a fin de cuentas, votación de los 11 ministros, porque aquí sí participaría usted, aquí sí votaría usted, por supuesto, de los 11 ministros de la Corte, que sería finales de julio, principios de agosto. Sí, recuerden que en julio nosotros tenemos el primer receso del año, las últimas 2 semanas de julio. Entonces esas 2 semanas no se pueden contar para sesionar. Pero desde luego yo no voy a excusarme, voy a votar. Me parece que es un asunto que por su naturaleza, este tipo de consultas no admiten impedimentos, no hay partes, y se trata de defender la autonomía e independencia del Poder Judicial, la cual además, como presidente de la Corte y del Consejo, estoy obligado a defender. Entonces, obviamente, participaré, me pronunciaré y votaré en este asunto. Disculpe que le vuelva a preguntar, ¿en una consulta se gana por mayoría simple? Es uno de los temas que tenemos que analizar. Si se requerirá una mayoría simple o una mayoría calificada. Como no hay una regla, el Pleno lo tendrá que decidir, y lo tendrá que decidir por mayoría simple. Entonces, si lo pensamos así, quizás lo más lógico es que va a ser la mayoría simple. Sin embargo, tenemos nosotros que ser muy cuidadosos, sobre todo pensando en el precedente, porque no debe convertirse en una costumbre, obviamente, que la Corte resuelva sobre constitucionalidad de leyes fuera de una acción, porque esta decisión también impacta a los otros poderes, no solo al Poder Judicial. Cada una de estas sesiones que se tengan hasta llegar a la consulta van a ser públicas, incluida la final, cuando voten. La única sesión que tendremos será la final.
Sí. Ahí es otro debate que tendremos que tener los ministros, si la sesión es pública o privada, porque en principio se establece que este tipo de sesiones son privadas. Yo creo que debe ser pública, pero tendrá que ser una decisión del Pleno que tendremos que analizar. Usted votará para que sea pública, para que se vea cómo votó cada uno de los ministros. Por supuesto, yo creo que es muy importante para la transparencia, no solo cómo votó cada ministro, sino con qué argumentos votó cada ministro. Manuel. Ahora, ministro presidente, buen día. El caso de que los legisladores, los que sean, en este caso quizá los panistas, decidan ejercer este derecho de la acción de inconstitucionalidad, ¿cómo correrían los carriles paralelos? Se tendría que igualmente designar un ministro instructor y seguir los trámites que establece la ley reglamentaria. Obviamente, si la consulta se resuelve antes, que es lo más lógico, tendrá algún impacto en lo que se resuelva en la acción, pero no puedo adelantar qué va a suceder, porque dependerá mucho de en qué términos venga la acción de inconstitucionalidad y qué sea lo que decida la Corte en la consulta. Bueno, entonces, ¿julio o agosto? Más bien pensaremos en agosto, ¿no, Arturo? Pues para las vacaciones de julio faltan 3 semanas. Y por el tiempo que se puede tomar elaborar el dictamen, ¿no? Sí, realmente, yo creo que lo más lógico es que va a ser en agosto. De todas maneras, es muy rápido, tomando en cuenta lo que tardan usualmente los trámites y los procedimientos judiciales, pero el compromiso, porque creo que es realmente importante, es que se resuelva a la brevedad posible. De todas maneras, como se sabe, el transitorio no tendrá una efectividad sino hasta más adelante. En este momento, todos los que estamos ejerciendo nuestro cargo lo estamos haciendo al margen del transitorio, pero para tranquilidad de todo las suspicacias y todo el debate y que se ha venido dando a lo largo de estas semanas, creo que es muy importante que la Corte ya clarifique este tema. Bueno, y entonces, ¿la consulta se hace o se hará sobre una pregunta? Más que una pregunta, lo que se hace es decir qué trámite debemos seguir y, en su caso, qué efectividad tendrán estas cuestiones. Claro, la pregunta final es, ¿el transitorio es constitucional o no? Sí. Pero para llegar a eso tenemos que decidir una serie de cuestiones que son muy importantes para darle legitimidad a la decisión que va a tomar la Corte. Ha destacado usted, ministro presidente, sobre la importancia de haber logrado todas estas reformas al Poder Judicial con el apoyo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Ellos mismos manifestaron en un comunicado que el lunes se hizo público, justamente pidiéndole de frente que esta acción de injerencia de un poder a otro, del Poder Legislativo al Poder Judicial, pues sea resuelta. Ellos no están de acuerdo con todo el apoyo que le dieron a las modificaciones pues a todas las leyes del Poder Judicial, pues a que usted permanezca dos años más. ¿Cómo lo lee esto? A ver, a mí me parece que no solamente están en todo su derecho de hacerlo, sino tienen razones para poderse pronunciar. Debo decirles que el día de ayer recibí por parte de la asociación muy buenos comentarios celebrando el que yo haya tomado esta iniciativa de presentar la consulta a trámite. La consulta, pero se lo preguntamos aquí el 23 de abril, se lo volvemos a decir hoy, no ha salido un jurista, un colegio, una barra a celebrar, a apoyar, a respaldar el propósito de extender 2 años su presidencia en la Corte. Mes y medio después seguimos sin leer, sin escuchar. Sí, pero como le decía desde esa ocasión, estas cuestiones de constitucionalidad no se resuelven en atención a sino a través de métodos interpretativos, usted lo dijo, sí. Pero... y de los órganos constitucionalmente facultados para ello, es decir, el Pleno de la Corte, los ministros, las ministras, seremos los que decidiremos sobre este tema. Lo estamos haciendo a la mayor brevedad. Yo no podía activar ningún mecanismo de control sin haber sido publicada la reforma. Quiero decirles que el mismo día que entró en vigor la reforma, yo anuncié que iba a plantear este mecanismo para analizar la constitucionalidad del transitorio.
No me tardé ni siquiera un día, el mismo día que entró en vigor. Ahora, y lo ha manifestado con claridad, ministro presidente, el enorme desgaste político que ha tenido para usted y en lo personal también, de descrédito que se le ha cuestionado, precisamente por lo que planteó el legislativo, que es extender 2 años más. Ahora, imagínese lo que vendría si el Pleno de la Corte, ya sea por la acción de inconstitucionalidad o por esta consulta a trámite, pues decide que sí es legal. ¿Está listo para eso? Yo lo que quiero decir primero, el desgaste y el desprestigio lo asumo porque lo que a mí me importaba y lo que yo cuidé fue al Poder Judicial y que se consolidara la reforma. La reforma ya está publicada y ese fue mi compromiso. Y ahí está, y es para bien del país y para el bien del Poder Judicial. Mi compromiso con la Constitución lo he demostrado durante 11 años de ministro, con todos mis votos, con mis proyectos, con las sentencias, y lo demostraré una vez más cuando se vote este asunto de la consulta. Pues le agradecemos mucho, Arturo. Vamos a ver, julio, agosto, nos quedamos con la fecha. Y usted lo dice y además creo que su actuación, sus palabras así lo han demostrado, cuida al Poder Judicial, pero hay alguien que no cuida al Poder Judicial. Se lo dijo ayer usted, se lo preguntó Joaquín López Dóriga en estas frecuencias, se lo preguntó Pepe Cárdenas. No podemos cerrar la entrevista sin decirle, hay alguien que no cuida al Poder Judicial. Hay alguien ayer, el presidente de la República, que dijo la mayoría de los ministros trae una concepción conservadora de la justicia y el derecho. Y dijo, ¿cómo esos ministros van a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial si ellos la propiciaron? Es un insulto, Arturo. Entendemos su institucionalidad, es un insulto. La defensa del Poder Judicial nos toca a nosotros, a las juezas y a los jueces del Poder Judicial. Así lo estamos haciendo y estamos demostrando nuestra independencia, nuestra autonomía con nuestras sentencias. Yo creo que a eso es a lo que debemos estar dedicados, con independencia pues de lo que se pueda manifestar en otras esferas. Muchas gracias Arturo, como siempre. Al contrario. Gracias. Gracias, Buen día. A ver, vamos a pausa y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.